Mi Biblia está abierta en el libro de Génesis, en el capítulo de número 41, a partir del versículo de número 37. Así dice la palabra del Señor. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Gloria al Señor. Ahí tenemos la palabra de Dios, una palabra muy especial que se refiere sobre este pasaje tan glorioso referente a José, donde podemos aquí nosotros tomar una nota sobre el tema de esta meditación y colocarnos como perseverancia y confianza en el Señor. Porque para podermos obtener la victoria, para podermos alcanzar la victoria, la ayuda, el milagro de Dios, necesitamos perseverancia. Necesitamos perseverancia. Y para perseverarnos, tenemos que confiar. Porque si usted no confía en algo, no vas a luchar por este objetivo. Pero si tú confías en algo, vas a luchar por este objetivo. Entonces, si confiamos en Dios, nosotros vamos a perseverar. Nosotros vamos a luchar y no vamos a retroceder. Este es el ejemplo de la palabra de Dios que en esta noche el Espíritu Santo de Dios está hablando con cada uno de nosotros, amados oyentes. Usted que está nos acompañando por la radio, usted que está nos acompañando por internet, también por el canal de YouTube. Que Dios pueda bendecir tu vida y que usted pueda ser resplandecido por el poder de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos habla sobre este hombre llamado José, que fue uno de los 12 hijos de Jacob. José, siendo uno de los menores de la casa, fue perseguido por sus hermanos, fue rechazado por sus hermanos, que le vendieron como esclavo, y él fue llevado a la tierra de Egipto, ocultando de su padre. Sus hermanos, haciendo este mal, practicando este mal, escondidamente de su padre, porque tenía envidia de José, porque José era muy amado por su padre, era un joven muy obediente, muy temente a Dios. Todo lo que él hacía era con temor, con seriedad, con obediencia a su padre y a Dios. Sus hermanos no se agradaban del proceder de José. No porque José hacía algo que era malo. Por el contrario, porque cuando una persona hace lo bueno, cuando una persona hace la voluntad de Dios con responsabilidad, siempre va a haber aquellos que van a tentar impedir, que van a así oponer, que van a envidiar, que van a hacer con que usted retroceda y no triunfe. Mas, por eso hablé en el principio, repito, confianza, perseverancia, confianza y perseverancia. Si nosotros confiar en Dios y perseverar,
Por más que luchen, por más que intentan impedir tu bendición, por más que intenten impedir tu victoria, no van a conseguir. No van a conseguir. Porque Dios va a estar contigo. Así como Dios estuvo con José. Solo que hay un proceso, mi hermano. Solo que hay un proceso, mi oyente querido. Y ese tiempo de proceso, Él no está determinado por nosotros. Está determinado por Dios. Porque José ahora empieza a pasar por un proceso difícil. Por un proceso de dolor. Por un proceso de tristeza. Por un proceso de sufrimiento. Siendo él una persona buena, siendo él una persona inocente. Sus hermanos le vendieron, los ismaelitas. La caravana de los ismaelitas pasaban por allí, por aquel desierto, y los hermanos de José le agarraron y le vendieron por 20 monedas de plata. Llevaron a José al Egipto. Ellos eran mercadores. Llevaban esclavos para vender en el Egipto. Entonces llevaron a José y vendieron en el Egipto. Y allí aquel mordomo de Faraón compró a José. Y José empezó a trabajar en su casa, ¿eh? En la casa de Potifar, allí como esclavo. Una situación muy difícil, lejos de su padre, lejos de su casa, ¿entiende? En un lugar extraño, en una tierra extraña, diferente, en un país extranjero. Ahora es esclavo. ¿Y cómo era el tratamiento para los esclavos? La alimentación era solamente el básico para uno sobrevivir. Y el trabajo era muy, pero muy forzado. Tenía que dar el máximo. Y siempre había alguien que estaba por allí para corregir, para poder a veces hasta torturar a los esclavos para que pudiesen trabajar. Y José allí en esta situación, alguien podría hasta refletir en su razón, en su sentimiento. ¿Por qué Dios me está permitiendo esto? ¿Eh? Alguien podría hasta decir en su sentimiento, en su razón, Dios me abandonó. ¿Por qué Dios me abandonó? En un momento, en una forma de parecer, de un entendimiento humano, hasta podemos hasta pensar de esta manera. Pero si pensarmos así, estaremos pecando. Porque Dios no abandona lo suyo. Dios no abandona. Solamente seremos distanciados de Dios si nosotros dejar de confiar. Si nosotros dejar de perseverar. Por eso recuerde de esta palabra. Perseverancia y confianza. Esta fue la calidad. Esta fue la convicción de José. Aunque mis propios hermanos me vendieron como esclavo, me rechazaron, me traicionaron, aunque mis propios hermanos hicieron algo tan grave, tan malo conmigo, pero yo sigo confiando en el Señor. Yo sigo perseverando en el camino del Señor. No voy a desistir. Aunque estoy aquí como esclavo, sufriendo, pasando hambre, pasando frío, calor, dolor en el físico y en el emocional, pero yo sigo confiando en el Señor. Pero yo voy a seguir perseverando. Gloria a Dios. Y Dios estaba allí con José. En ningún momento Dios le abandonó. Pero ¿por qué todo este proceso? ¿Por qué todo este dolor? ¿Por qué todo este sufrimiento?
Es una forma de Dios trabajar. Es una forma de Dios se mover en nuestra vida, nos preparando, nos moldando, nos capacitando para algo mejor. Entonces, si queremos alcanzar algo mejor, si queremos victoria, si queremos vencer, tenemos que estar preparados para el proceso. Debemos de nos preparar para el proceso. Y esta preparación es esta firme convicción. Confiar en Dios y perseverar, independiente de lo que pase en nuestra vida. Independiente si Dios nos da o si Dios quitar de nosotros. Dios allí permitió este proceso quitando todo de José, su padre, que él tanto amaba, su familia, su casa, sus bienes, todo, le quitó todo. Y ahora en un lugar distante, en medio de una nación extranjera, como esclavo sufriendo. Pero él siguió confiando y perseverando. Y dice la palabra de Dios que Dios bendecía todo lo que José hacía. Y Dios empezó a bendecir la casa de Potifar, el trabajo, la producción, la plantación, todo por medio de José. Gloria a Dios. Entonces Dios estaba con José y nos confirma la palabra, que mismo pasando por dificultad, por sufrimiento, por rechazo familiar, por grande decepción, mas la presencia de Dios estaba con José. Gloria a Dios. Pero sigue el proceso no terminó todavía, es solamente el inicio del proceso. Pasóse algunos tiempos, José fue calumniado, una calumnia muy grave, una calumnia muy fuerte, que en aquella época esto era prácticamente pena de muerte, esto era una condenación de muerte. La acusación era sobre el abuso. La mujer de Potifar le calumnió, que le intentó le abusar. Pero Dios estaba con José, le defendió de la muerte. Pero permitió que él fuese echado en la cárcel. Entonces mira, mis hermanos, mis oyentes queridos, un hombre temente a Dios que confiaba y que perseveraba, pasó por un proceso tan duro, por un proceso tan amargo. ¿Qué será del día de mañana? ¿Qué va a ser de mi vida? Pero quien confía en Dios y persevera, no queda refletiendo, no queda desanimado, no queda pensando qué va a ser de mi vida, ese que aquello, porque la vida de esta persona, de este ser humano, está en las manos de Dios. Aquello que confía y aquello que persevera en la presencia de Dios, en el camino del Señor, mismo en medio de los momentos más difíciles, las guerras, del hambre, de los momentos más amargos, de la enfermedad, de los problemas familiares, económicos, esta persona, ella tiene el amparo de Dios, ella tiene el respaldo del Señor, su vida está en las manos de Dios. Y esta es la convicción que este joven tenía, con apenas 17 años, cuando fue vendido por sus hermanos. Ahora ya pasa un año y él sufre esta calumnia y es echado en la cárcel. Y ahora dice la palabra de Dios que él queda más 12 años en la cárcel. Un tiempo muy largo, no era 12 días, 12 años. ¿Sabe? Parece que la prueba, parece que el proceso nunca más va a terminar. Usted ya ha refletido así alguna vez en tu vida. Usted se ha sentido, ha pasado algo semejante contigo también. Mi hermano, mi amigo, usted que me está escuchando, oyente, señor, señora. Usted que ya sirva a Cristo, usted que ya entregó tu vida a Jesús. Y ha pasado, está pasando por algún proceso. Esta palabra de Dios es una luz para ti.
para que yo, para que usted seamos un José en la presencia del Señor. Y por más dura y por más amarga que sea la prueba, que sea el proceso, que quizás usted ni no entiende, porque en la razón, en la conciencia de José, yo pienso conmigo que él no entendía por qué estaba pasando por eso. Él no era una persona mala, él no era una persona arrogante, no era una persona prepotente, no, era una persona humilde, obediente a su padre, temente a Dios. En su sentimiento quizás él no entendía por qué está pasando esto. Mas mismo sin entender, él seguía confiando y perseverando. Y allá en la cárcel, Dios estaba con José. ¡Aleluya! Dios bendecía todo lo que José hacía en la cárcel. Y el guardacárcel agarró una confianza en José y le puso todo a su cargo en la cárcel. Entonces mismo allí en la cárcel, donde no había conocido, donde no había amigos, donde no había familiares para venir visitar, José estaba allí. Gloria a Dios, en la presencia del Señor. Y Dios estaba con José. Pasóse largos 13 años. Un año de esclavo en la casa de Potifar, 12 años en la cárcel, 13 años. Ahora José ya con 30 años de edad. Llegó el tiempo de Dios. Llegó el fin del proceso que Dios había determinado. ¿Cuánto? 13 años. Dios se glorifica. Para resumirnos, el Señor lleva a José en la presencia del rey Faraón, la autoridad máxima del Egipto, la mayor potencia de la época. Y el Espíritu de Dios, la gracia a José para interpretar los sueños del rey Faraón. Y ahora leímos aquí este texto donde Faraón responde diciendo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces Dios estaba allí ahora para exaltar. Siempre estuvo allí con José, pero permitiendo el proceso, permitiendo la prueba, y José aguantando, perseverando y confiando. Ahora llega el tiempo del Señor se glorificar en la vida de José o por medio de José, dando la interpretación del sueño, José entregando la interpretación, y ahora Faraón determina que José será el gobernador del país del Egipto. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo! ¡Qué lindo! Aquel joven que para sus hermanos no tenía valor, fue rechazado, fue vendido, que era esclavo, que nadie no le daba nada, que estaba despreciado, extranjero, un hebreo extranjero allí en el Egipto, nadie no le daba valor, no le hacía caso. Mas el Señor no se olvida de lo suyo. El Señor no abandona lo suyo. Por eso yo te quiero decir, mi amigo, mi hermano, mi oyente que está escuchando por la radio, por internet, Dios no se olvida de ti. El Espíritu Santo de Dios te conoce. El Señor sabe dónde tú estás. Conoce tu dirección, tu calle, tu casa, tu tierra, tu ciudad, tu país. Y Él tiene poder para se glorificar en tu vida. Así como Él se glorificó en la vida de José. Pero no se olvide de estas palabras. No se olvide de estas dos frases. Perseverancia y confianza. Siga confiando. Quizás usted está desahuciado de la medicina. Quizás tu problema es una enfermedad. Quizás tu problema es algo familiar, matrimonial, espiritual, económico. No importa cuál sea tu problema. Si usted sigue a Cristo, si usted sirve al Señor, no porque usted está pasando por dificultad vaya a pensar que Dios te ha abandonado, que Dios te ha dejado. No, Dios no te ha dejado. Si tú estás confiando y perseverando, mismo en medio de los procesos más difíciles, Dios está contigo. Así como estuvo con José en la casa de Potifar.
en la cárcel, mismo en los momentos más difíciles, Dios estuvo allí con José. Lo que estaba sucediendo en la vida de José era permisión de Dios, un proceso que Dios entendió que era necesario José pasar, para después él ser exaltado, para después él recibir la honra, recibir el cargo, estar preparado para aquel momento de gloria. Y es esto lo que Dios permite. Muchas veces hay proceso, hay dolor, hay situaciones difíciles en nuestra vida. Dios está trabajando, Dios se está moviendo. Aunque usted no entienda, siga confiando, siga perseverando, porque Dios está en el control. Dios está contigo. Dios tiene la última palabra y el tiempo de Dios va a llegar en tu vida. O quizás usted todavía no ha entregado tu vida para Jesús. O quizás usted está apartado del camino del Señor. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando, porque sin Jesús, sin Dios, usted va a sufrir, pero no va a tener galardón, no va a tener recompensa, no va a tener un tiempo determinado para usted vencer esto y triunfar. El sufrimiento va a seguir, no solo en esta vida, mas también en la eternidad. Ahora, si usted venir para Jesús, si usted se acercar al dador de la vida, el Rey de la Gloria, aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, que vas a tener proceso, vas a tener a una batalla en esta tierra, mas usted va a vencer porque el Señor va a estar contigo. El tiempo de Dios va a llegar en tu vida. Somos así como el barro en las manos del alfarero. Podemos pasar por procesos difíciles, mas el Señor está a nos moldar. El Señor está a trabajar en nuestra vida para hacer de cada uno de nosotros una vasija de valor. Por tanto, mi hermano, mi amigo, perseverancia y confianza. El tiempo de Dios va a llegar para ti, así como llegó para José. Y José pasó a ser el gobernador del país del Egipto. Y Dios estaba con José, así como estuvo en los momentos difíciles, el momento de la victoria, del triunfo. Dios estaba allí, bendiciendo en todo lo que José hacía. Y Dios estuvo con él. Después vino su familia, vino sus hermanos para comprar mantimento. Y José les perdonó, abrazó a sus hermanos, les perdonó. Su padre y su familia, todos vinieron para vivir con José. Dios tiene todo preparado. El día de mañana no sabemos nosotros, pero Dios conoce todas las cosas. Dios quiere preparar mi vida y tu vida para un día de mañana mejor. Muchas veces algo ya está preparado por Dios y usted todavía no sabe. Entonces, siga confiando, siga perseverando, porque hay algo mucho mejor de parte de Dios para mí y para ti. No solamente en esta vida, mas en la vida que está por venir, porque hay una vida mucho mejor para aquellos que venceren. Dios te ayuda, Él no te dejará, Él no te va a abandonar. Fuerza, mi amigo, fuerza, mi hermano, fuerza. El Espíritu de Dios te capacita para vencer, mismo en la cárcel, mismo bajo calumnia, mismo bajo rechazo familiar o rechazo de la sociedad. Aunque la sociedad no te dé valor, esté firme, esté confiante. Dios no te va a dejar perecer. Dios va a estar contigo. Si tú perseveras, si tú seguir confiando en el Señor, esté seguro, la victoria es tuya. Con Cristo somos más que vencedores. Que Dios te bendiga, que el Espíritu de Dios te hable mejor. Y voy a encerrar con esta frase: seamos un José en la presencia del Señor. Confianza y perseverancia. Somos victoriosos y vencedores así como José también venció. Que Dios os bendiga. Que el Espíritu de Dios haga cosas lindas acontecer en tu vida.